Los señores del acero tiemblan ante los aranceles de Donald Trump. El presidente estadounidense pasa de las amenazas a los hechos y establece aranceles del 25% al acero y al aluminio mundiales. Esto ha generado inquietud entre los principales productores del planeta. El mayor exportador de acero a Estados Unidos es su vecino del norte, Canadá. En la Unión Europea el lenguaje va elevando el tono. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, dice que responderá con contramedidas firmes. En España, las empresas siderúrgicas hacen cuentas y cábalas. Además, Europa anuncia inversiones de 200.000 millones de euros para desarrollar la inteligencia artificial en el viejo continente, mientras Internet lucha por ser un lugar seguro y el gobierno se desgarra a cuenta de la tributación del salario mínimo interprofesional. La mirada económica. Con Ignacio Rodríguez Burgos. Una mirada inquisitiva, reflexiva y divulgativa a la realidad económica del momento. La OCDE estima que si se retiraran las barreras comerciales en todo el mundo, se lograrían ahorros por valor de $1 billón al año. Pero la visión de Donald Trump no va por ahí. En su escala de valores y prioridades solo entran los intereses de Estados Unidos. Esta semana ha recuperado políticas del pasado, como por ejemplo los aranceles del 25% sobre las importaciones de acero y de aluminio de todo el mundo. Así que Europa prepara su respuesta. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, habla de contramedidas firmes. El más vehemente ha sido el canciller alemán Olaf Scholz. Si Estados Unidos no nos deja otra opción, entonces la Unión Europea reaccionará al unísono. Como mercado más grande del mundo, con 450 millones de ciudadanos, tenemos la fuerza para hacerlo. Espero, sin embargo, que nos ahorremos el camino equivocado de los aranceles y contraaranceles. Al final, las guerras comerciales siempre merman la prosperidad de ambas partes. Claro que Scholz está en plena campaña electoral y tiene a Elon Musk como principal rival, el multimillonario y colaborador de Donald Trump, que apoya al partido de extrema derecha germano Alternativa para Alemania. El caso es que la política y la economía se entremezclan también con los intereses de seguridad. Y en este mare magnum, incitado por Trump, las siderúrgicas españolas hacen cuentas de las consecuencias de estos aranceles. España exporta cada año a Estados Unidos unas 250.000 toneladas de acero. Las nuevas tasas pueden provocar un incremento de precios, como señala Onda Cero Javier Ocaña, gerente de Sideraceros. Fábricas de tubo, transformadores del acero, son los que más pueden sufrir estas subidas de precio. El mercado tendrá que asumirlo, el mercado final, el consumidor final, los estructuristas, caldererías, la empresa manufacturera tendrá que asumir esas subidas. En los primeros instantes, Arcelor, el gigante Arcelor, sufría en bolsa al ser la siderúrgica más afectada. En cambio, Acerinox, que cuenta con diversas plantas y factorías en Estados Unidos, salía beneficiada en los mercados financieros. Esto cuando otras siderúrgicas españolas están inmersas en sus propias crisis desde la pandemia. Los ministros de Comercio de la Unión Europea se reunían para analizar la situación. El titular español Carlos Cuerpo pide prudencia, pero también fortaleza. La posición de Europa es una posición de avanzar en integración en esta relación con Estados Unidos. Por lo tanto, para nosotros es fundamental el evitar este tipo de medidas arancelarias, de medidas proteccionistas, porque, como he dicho antes, son perjudiciales para todo el mundo. Carola Hermoso, directora general de UNESID, la Unión de Empresas Siderúrgicas. Gracias por estar con nosotros en Onda Cero, en la mirada económica. Muchísimas gracias a ti, Ignacio, por vuestra invitación. ¿Cómo va a afectar la subida de aranceles de Estados Unidos al acero a las siderúrgicas españolas? Bueno, pues España exporta aproximadamente unas 250.000 toneladas de acero a Estados Unidos, lo cual representa el 3,3% del total de nuestras exportaciones. Estas exportaciones, pues en 2023 generaron un volumen de en torno a 520 millones de euros. En 2024 solo tenemos datos hasta noviembre y hasta noviembre eran unos 317 millones. Entonces, aunque no parezca un gran porcentaje de nuestras exportaciones, es una línea de negocio que resulta clave para el sector siderúrgico español y en particular para algunas de nuestras empresas.
Sí, porque ha habido diferentes repercusiones. Por ejemplo, lo más evidente fue en bolsa, ¿no? Donde algunas compañías acereras españolas cayeron al principio con fuerza, después se fue moderando, y otras, en cambio, subieron. Es decir, estas que subieron es porque tienen plantas, tienen intereses allí. Bueno, las consecuencias individuales de cada una de las empresas dependen un poco del contexto en el que se mueven. Pero bueno, en particular para el sector siderúrgico español es una medida que nos preocupa. Por darte un poco el histórico, ya en 2018 Estados Unidos impuso aranceles del 25% a las importaciones de acero. Pero en 2021 la Unión Europea consiguió acordar una suspensión temporal de estos aranceles y entablar negociaciones para alcanzar un acuerdo global tanto para el acero como para el aluminio. Entonces, nuestro objetivo es que esas negociaciones se mantengan y esos acuerdos comerciales se mantengan, porque para la industria siderúrgica española es una línea de exportación bastante relevante. El problema está en que da la sensación de que ha cambiado el contexto. Es decir, en el 2018 la Unión Europea estableció una serie de represalias. Fue muy comentado lo del Bourbon, lo del whisky Bourbon o lo de la Harley Davidson, ¿no? Que quizá era más simbólico que otra cosa. Pero ahora da la sensación de que la política es diferente, que la estrategia es distinta y que Trump ha decidido tirar por la calle del medio y von der Leyen amenazaba con desencadenar contramedidas firmes y proporcionadas. Lo peor que puede ocurrir para ustedes es una guerra abierta, comercial. Sí, desde luego. O sea, nosotros abogamos por llevar a cabo unas negociaciones constructivas y además es que estas medidas no están justificadas porque nuestras exportaciones no son mayores que las que ya llevábamos a cabo en aquella época, en el 2015 a 2017. Y además hay que decir que realmente no suponen un daño para la industria norteamericana. Al contrario, aportan productos que en muchos casos se encuentran con poca o ninguna oferta de la industria estadounidense. Entonces sí que hay que decir que hay un problema subyacente, que es la sobrecapacidad mundial de acero, porque hay ciertos países que son muy agresivos a la hora de exportar debido a esta sobrecapacidad y que además no cumplen las mismas reglas del juego que las que cumplimos en la Unión Europea. No tienen los mismos costes laborales ni medioambientales y además en algunos casos reciben subsidios directos de sus gobiernos. Hay una situación de tensión en el mercado que es la que al final subyace en estas guerras comerciales que, por otro lado, como tú decías, no benefician a nadie. Temen que el acero, por ejemplo, que estos países, Canadá, México, Canadá es el país, uno de los países que más acero, que más productos siderúrgicos vende a Estados Unidos, pero también desde Asia, pues todos estos países que tienen a Estados Unidos como principal mercado, reduzcan sus ventas en Estados Unidos y temen ustedes que se desplace ese producto hacia Europa. En efecto, ahí has dado en el clavo, Ignacio. El problema no es solo la limitación, el cierre del mercado estadounidense a las exportaciones europeas o españolas, sino que esto va a provocar un desequilibrio en el comercio mundial del acero. Y estos países que sí que a lo mejor son grandes exportadores a Estados Unidos van a buscar nuevos mercados. ¿Y qué mercados son más delicados? Pues aquellos, lamento decir, que somos más respetuosos con las reglas de comercio internacional. Entonces, sí existe ese riesgo de que esos flujos de exportación se redirijan a la Unión Europea y dañen más la situación de la industria siderúrgica europea, que, como te decía al principio, no es buena. Estamos a un 60% de la capacidad productiva en la Unión Europea y muchas empresas pues no lo están pasando muy bien, para ser sincero. En esta situación, en este contexto tan complicado, ¿qué esperan ustedes de la Unión Europea? Bueno, pues esperamos que reaccione de manera contundente y que reactive de manera inmediata las negociaciones con Estados Unidos, con el objetivo de mantener las condiciones actuales y alcanzar acuerdos a largo plazo, porque lo que necesitamos es estabilidad y previsibilidad en las relaciones comerciales. Además, también es muy importante que se implementen ya medidas estratégicas para alcanzar acuerdos globales con todos los actores mundiales del sector siderúrgico para abordar este problema estructural que mencionaba antes de la sobrecapacidad. Pues Carola Hermoso, directora general de UNESIT,
Muchas gracias por estar con nosotros en la mirada económica de Onda Cero, muy amable. Pues muchas gracias a ti, Ignacio, y a vuestra disposición para lo que podáis necesitar. La metamorfosis económica. Es el momento de las noticias sobre la transformación económica con la colaboración de Patricia Gijón. Batalla empresarial por la inteligencia artificial. OpenAI no está en venta. Sam Altman se defiende. El presidente de OpenAI, propietaria de ChatGPT, rechaza la oferta de compra de Elon Musk, el dueño de X y de Tesla, para hacerse con la empresa por casi 100.000 millones de dólares. En un post le responde: no gracias, pero compraremos Twitter por 9.700 millones si quieres. Bruselas quiere impulsar la inteligencia artificial europea. La Comisión Europea movilizará hasta 200.000 millones de euros de capital privado y público para inversiones en inteligencia artificial, entre ellas gigafactorías en territorio comunitario especializadas en la formación de modelos más complejos y de gran tamaño. El objetivo es que Europa no se quede lejos de esta tecnología liderada por Estados Unidos y China. La NASA retransmite en directo desde la Estación Espacial Internacional. Por primera vez, los espectadores podrán hablar con los astronautas en tiempo real y hacerles preguntas sobre sus tareas en la Estación Espacial Internacional desde el canal oficial de la NASA en Twitch. El objetivo: divulgar y acercar los trabajos e investigaciones de la agencia a los ciudadanos. Más noticias sobre la transformación económica, sobre la metamorfosis productiva en ondacero.es. La mirada económica. Ignacio Rodríguez Burgos. Es evidente que la tecnología es uno de los campos de batalla más intensos, con China intentando no alejarse de Estados Unidos y estos con el objetivo de mantener la distancia con Pekín y con la Unión Europea buscando un papel bajo el sol de la inteligencia artificial. J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos en la cumbre de París sobre inteligencia artificial, lanzó una advertencia más: que Bruselas no apriete las tuercas a las multinacionales norteamericanas. Una visión más profunda. Toda esta vorágine digital en la que estamos inmersos es posible por el desarrollo de Internet. La red de redes ha envuelto todo el mundo, ha convertido el planeta en un gigantesco centro comercial y financiero, también en un mundo más interconectado. Y lamentablemente nuevas posibilidades para los cacos, para los amantes de lo ajeno. Por eso cada vez es más importante garantizar la seguridad en la red, en Internet. Para tratar de esta cuestión contamos en la mirada económica de Onda Cero con Juan José Matías, responsable del Servicio para la Prevención del Fraude y Blanqueo de Capitales de ASNEF, la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros. Señor Matías, muchas gracias por estar con nosotros en la mirada económica. Gracias a ustedes por contar con mi participación. El desarrollo del comercio y de las finanzas por Internet evidentemente es imparable, ¿no? Y por lo tanto es cada vez más acuciante garantizar la seguridad en la red. Y así es. Bueno, lo primero que quería comentar es que los fraudes han existido toda la vida. Esto no es una cosa nueva. El primer fraude que está documentado ocurrió hace más de 300 años antes de Cristo y el primer virus informático se creó en el 1971. ¿Cuáles son ahora mismo los fraudes más comunes y los más peligrosos? Sí, vamos a ver. Hoy día las suplantaciones de identidad, tanto de personas como de empresas, está al orden del día. Por ejemplo, si nos ofrecen un chollo, por eso yo digo que cuando hay un chollo, muy probablemente detrás del chollo hay un fraude. Si nos ofrecen en un portal de una oferta de trabajo o un piso en alquiler, que por no hacer nada nos pagan mucho dinero, o un piso como está hoy día el mercado inmobiliario, pues nos ofrecen un chollo de piso de alquiler, muy barato, que no se lo cree nadie, pues claro, lo primero que hace la gente es enviar todos los documentos, el DNI, la vida laboral, las nóminas, etcétera, etcétera. Con eso nos pueden suplantar la identidad y entonces a partir de ahí pues empieza el calvario judicial de las personas que le suplantan su identidad. También la suplantación de empresas, por ejemplo, todos hemos recibido a través de que si tenemos un paquete en correos y que pinchamos en ese link. No hay que pinchar nunca en ningún link que no sepamos de dónde proviene. También, por ejemplo, suplantan Hacienda, diciendo que nos van a dar dinero. Si a Hacienda le damos dinero a nosotros no suele darnos dinero a Hacienda. Entonces, ojo con esos temas. Uh-huh. Y bueno, pues los canales de contacto que suelen utilizar los ciberdelincuentes con las víctimas
Pues la mayoría son a través de SMS. La mayoría me refiero al 77% de los casos. Las redes sociales son el 10%, las llamadas telefónicas más o menos el 7%, el correo electrónico el 5%. Entonces hay que hacer campañas de formación, de concienciación, de sensibilización para que la gente aplique el sentido común. Y porque es que el 95% de los incidentes de ciberseguridad son debidos a errores humanos, con lo cual por eso hay que hacer este tipo de campañas. ¿Hay algún cálculo hecho, realizado sobre el dinero que mueve el fraude, el ciberfraude? La realidad es que no hay una cifra segura respecto a cifras que mueva el fraude. Bien es cierto que aquí en España el Ministerio del Interior publica anualmente el informe de cibercriminalidad. De los más de 470.000 casos denunciados en el 2023, todavía no hay datos del 2024, el fraude online representa el 90%. Y desde el año 2016 hasta ahora, en 8 años, hasta el 23, el incremento es de más de un 600%, con lo cual, ¿esto qué quiere decir? Que ahora mismo, según los expertos, 1 de cada 5 fraudes se comete a través de Internet. Y dicen que seguramente si se denunciasen todos, porque la gente, en muchos casos no se denuncian, pero si se denunciasen todos, pues a lo mejor es 1 de cada 4 o 1 de cada 3. ¿Cómo se puede luchar contra ellos? ¿Qué medidas son las más eficientes para evitar caer en un fraude? Vamos a ver. Cuando vamos a comprar, por ejemplo, a través de una página web, lo mejor que hay, lo primero es comprobar si el certificado de esa página web es válido o no es válido. ¿Cómo se hace eso? Esto es una cosa muy sencilla que mucha gente no lo sabe. Si cogemos Microsoft o cogemos Google, en Microsoft aparece un candado, en Google antes aparece un candado, ahora aparece un punto y una raya, y un punto a la izquierda de donde sale la URL. Si clicamos en ese candado o en ese puntito raya, te sale la conexión es segura, pues pinchas ahí en la conexión es segura y luego a continuación sale el certificado es válido, pues pinchas sobre el certificado es válido. Y ahí, si coincide la página web que estás consultando con el certificado, el nombre del certificado, entonces esa página es buena. Ahora, si no se corresponde con la empresa o con la entidad, o hay pequeñas variaciones en el nombre, por ejemplo, en vez de Apple, pues ponen al final una D, y tú no te das cuenta, pues eso es una página fraudulenta. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. También hay una página web que se llama virustotal.com que detecta dominios, IPs y URLs sospechosos. Entonces, cuando veas un dominio que no conoces o tal, pues te metes ahí y te dice si ese dominio puede ser sospechoso o no. En cuanto a las campañas de concienciación que hemos indicado anteriormente, nosotros hemos hecho una recientemente con A3 Media, las 4 entidades de las 4 asociaciones del sector financiero. Y entonces tenemos 4 lemas muy sencillos. Piensa antes de hacer clic. Si te piden que hagas algo, pues no lo hagas. Cerciórate de dónde vas a pinchar, si es un enlace, si es un adjunto. Ojito, porque por ahí vienen muchos fraudes. Ante la urgencia, prudencia. Si te dicen, es que se te ha bloqueado la tarjeta, pincha aquí para desbloquearla. No pinches, llama al banco, porque seguramente si pinchas en el enlace te van a cometer un fraude. Mejor colgar que lamentar. Cuando te llaman diciendo que eres el banco, que es que ha habido un error, que tienes que hacer una transferencia, ni se te ocurra. Cuelga y punto. Y si tienes dudas, llamas a la entidad financiera. Y el último lema era las claves como tus llaves, solo para ti. Las contraseñas es algo fundamental. Hay mucha gente que utiliza una contraseña para todo. Eso es un grave error. Pues ha quedado claro. La verdad es que este mundo de Internet es un mundo que va muy deprisa y más con la inteligencia artificial, con lo cual esto se va a complicar aún más. Así es. Pero en cualquier caso, lo de siempre, prudencia. Eso es. Pues Juan José Matías, responsable de Servicio para la Prevención del Fraude y Blanqueo de Capitales de ASNEF. Muchas gracias por estar con nosotros en la mirada económica de Onda Cero. Y donde menos espera uno, salta la confrontación. El gobierno se las prometía muy felices con el aumento del salario mínimo interprofesional, pero esta vez Hacienda no ha elevado el mínimo exento en el IRPF, lo que ha encrespado a la líder de Sumar, Yolanda Díaz, que protagonizó, junto a la ministra portavoz Pilar Alegría, una de las ruedas de prensa más tensas en la historia del Consejo de Ministros. El salario mínimo incrementó a máximas cotas
las diferencias dentro de la coalición. Hemos hecho desde el Ministerio de Trabajo lo que teníamos que hacer, subir el salario mínimo interprofesional. Que es, por otro lado, lo que hoy se aprueba. La justicia fiscal empieza por arriba, no por abajo. Reconocer que lo que se recauda va en beneficio de mejorar las políticas públicas y los servicios públicos que todos los ciudadanos, sin exclusión en este país, hacemos uso. El caso es que un trabajador joven, sin hijos, verá subir el salario mínimo interprofesional unos 700 euros al año. Y en cambio tendrá que pagar 300 euros a Hacienda, el 44%. El PSOE se ha quedado solo. El salario mínimo se puede convertir así en la moción de confianza que reclamaba Junts y reclamaba Puigdemont. La mirada económica, un podcast de Onda Cero. Es todo. Muchas gracias por estar una semana más con nosotros en La mirada económica de Onda Cero. Un abrazo.